Quiero compartir este tema que yo creo que es muy práctico para todos nosotros, aprendiendo a ver y oír espiritualmente. Aprender a ver y oír espiritualmente. Imagínate un mundo donde mucha gente sea ciega. Qué difícil sería, ¿verdad? O que la gente no pueda oír. Cuántos accidentes habría, cuántas dificultades, ¿verdad? Dios nos ha dado los sentidos precisamente para movernos en la vida, para poder estar alerta y poder caminar protegidos. Pero ¿cuántos saben que a veces es difícil con algunas personas porque como que no oyen? Les dice las cosas, ya te lo dije 1000 veces. Y no es cierto, nada más llegas a 3, pero eres un poco exagerado y le dijiste, ya te lo dije 1000 veces. ¿Por qué? Porque la persona como que no escucha, ¿verdad? Y se lo repites y se lo repites y se lo dices de una manera y se lo dices de otra y la persona como que no le cae. ¿Alguien está pensando en alguna persona? No levante la mano. Qué difícil, ¿verdad? Porque como que la persona no le cae y le hablas y le hablas y le hablas y le explicas de diferentes maneras y no entiende, como que no escucha a la persona, ¿verdad? O no puede ver, dices, uy, pero ¿cómo hay un peligro enfrente de ti? No lo puedes ver y la persona no tiene la capacidad de ver lo que está pasando. Es como si no pudiera percibirlo. Así pasa en lo físico, pero también pasa en lo espiritual lo mismo. Y por eso yo quiero hablarles, yo le voy a hablar a una congregación madura aquí. Mire, todos nuestros invitados, casi todos siempre expresan, qué linda congregación. Dice, todos son tan atentos y se nota que están recibiendo la palabra. Le dije, sí, no solamente la escuchan, la ponen en práctica también, amén. Y es una característica porque hay algo que se percibe cuando hay hambre de Dios. Y yo sé que aquí hay hambre de Dios, amén. Y yo quiero que veamos estos pasajes, hermanos, que podamos aprender juntos. Pero primero quiero decir que ningún sentido del cuerpo tiene la percepción total de la realidad. Ningún sentido del cuerpo tiene la percepción total de la realidad. El ojo no percibe todo. El oído no percibe todo, el tacto tampoco. O sea, todos los sentidos juntos son los que perciben la realidad como es. Por eso es muy importante que aprendamos nosotros a movernos como un cuerpo. Quiero que vean ahí en Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Y el Señor nos enseña algunas cosas importantes. Dice, léanlo conmigo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. El Señor nos está hablando en lo espiritual. Si tu ojo es bueno o si tu ojo es maligno, eso determinará si estás lleno de luz o de tinieblas. Entonces, esto es algo muy importante. Así como hay enfermedades en los ojos, en lo físico, la miopía, astigmatismo, daltonismo y todos los ismos que quieras poner por ahí, también espiritualmente hay. También ocurre eso. Y quiero que veamos en Marcos 8, 16 al 18. Mira, dice, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Recuerdan? Que acababa de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y luego cruzan el mar y el Señor les da una palabra y dice, es que no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni qué? ¿Comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? No veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? Que no podían percibir espiritualmente con sus ojos, con sus oídos, no había ese entendimiento. Dice, tenían endurecido el corazón, no podían comprender. Y que eso es lo que sucede, que muchas personas, tú les hablas de Cristo, les hablas del amor de Dios y como que no pueden entender, tienen el corazón cerrado y no pueden captar lo que estás hablando porque hay una cuestión espiritual aquí. ¿Me están siguiendo?
Quiero que vean en Isaías 44, versos 18 y 19. Dice: no saben ni entienden. Aquí el no saber habla de inteligencia, sabiduría espiritual. Porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón, ¿qué? Para no entender. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Uno como padre, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano, los que tienen hijos. Qué lindo cuando tus hijos te entienden a la primera, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No, nadie levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿No tienes ninguno? Sí. Pero hay otros que les repites y les repites y les repites, ¿verdad? Y como que no captan. Después de varias veces que le dijiste: es que no te entendí que debía recoger mi cuarto. Pero si ya tienes 25 años, ya sabes, tengo 25 años diciéndotelo, ¿verdad? ¿Me explico? Como que no hay ese entendimiento. Y lo mismo le pasaba al pueblo aquí. No saben ni entienden. ¿Cuál era el problema? Porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Y luego dice aquí, mira, si ves el contexto, está hablando de la idolatría. Cómo estaban adorando ídolos. Y mira lo que dice: no discurre para consigo, no tiene ese entendimiento, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Qué fuerte pasaje, ¿verdad? Pero ¿por qué está una persona haciendo una cosa así? Es porque no tiene entendimiento espiritual. ¿Sí me explico? Hay una ceguera espiritual. De hecho, la Escritura dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay una ceguera espiritual. Por otro lado, Mateo 7:26, vean conmigo. Bueno, ya no lo memorizamos hoy. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La persona que oye, pero ¿qué dice? No está haciendo, ¿verdad? Ahora quiero que vean en Mateo 13, 9 al 19. Mira qué interesante, vamos a ver. ¿Me pueden ayudar tantito? Voy a bajar aquí. Mateo 13, 9 al 19. Ok. A ver, léanlo conmigo en voz alta. El que tiene oídos para oír. No, espérenme, pero nomás con eso. El que tiene oídos para oír, ¿qué? El Señor está dando una enseñanza, pero es una enseñanza espiritual. Dice: si tienes oídos para oír, tienes la responsabilidad de escuchar, de oír bien la enseñanza. Porque qué lamentable es cuando Dios nos está hablando. Si tú lees en el libro de Hebreos, ¿qué dicen las Escrituras? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Amén. ¿Dios habla o no habla? A ver, ¿Dios habla o no habla? Dios habla. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no escuchamos. Por eso Jesús viene y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les da la razón. Dice: él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Eso es clave aquí. Gente que dice no tiene nada, están cerrados, dice no van a recibir más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? No ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuál es el problema? Jesús estaba enfrente de ellos, les hablaba la palabra, pero ellos estaban cerrados, estaban aferrados a sus pensamientos, a sus doctrinas, y no importa lo que el Señor les dijera, no lo entendían. Por eso es tan importante orar para que venga un entendimiento espiritual en todos nosotros. Dice la Escritura: bienaventurados los entendidos. Amén. Tenemos que ser entendidos en el Señor, en los tiempos cuando Dios nos habla. Y dice otra vez:
porque viendo no ven y oyendo no oyen. Podemos ir al siguiente. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? De cierto que oiréis y ¿qué? No entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, ¿qué le pasa? Está engrosado, está duro. Y luego dice, y con los oídos oyen ¿cómo? Un problema para poder escuchar. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y luego dice, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurado, mira lo que dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, dice, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es un privilegio que la palabra de Dios esté llegando a nuestras vidas. Dice, ustedes son bienaventurados porque tienen entendimiento, están recibiendo la palabra, están recibiendo la luz, están llegando a tu corazón. Así es que dale gracias a Dios esta mañana que podemos estar aquí. Dice, Señor, gracias porque la luz ha llegado a mi vida. Gracias porque he podido escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Gracias porque has abierto mis ojos para que yo pueda conocerte. Dice, bienaventurados son ustedes, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y ¿qué? No la entiende, viene el malo y ¿qué? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y empieza a explicar la parábola del sembrado. Hermanos, pero es tan importante escuchar, que Dios hable a nuestro corazón, que la palabra dé fruto en nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan del término cuando estabas estudiando en la preparatoria o en la universidad, que alguien decía, ese curso lo pasé de noche? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Qué era pasar el curso de noche? ¿Algún experto que nos diga? Perdón. ¿Qué era pasar el curso de noche? Que no entendiste nada. Por eso se te andan cayendo las casas. No se creas. Qué peligroso. Imagínate un doctor que de repente diga, esos cursos los pasé de noche. No, qué peligroso, ¿verdad? Pero significa que no agarró nada, que no entendió nada. Y es lo que les digo, nosotros tenemos que tener oídos, entendimiento. Escúchame, no importa quién se pare aquí a predicar la palabra. Si tú tienes un oído abierto, el Espíritu Santo te va a hablar. Si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a hablar. Así es que olvídate de las formas, que si grita mucho, que si habla quedito, no importa. Tú recibe la palabra en tu corazón, porque el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Y como tienes una tierra fértil, un corazón dispuesto, tú vas a salir edificado, tú vas a salir bendecido. Aleluya. ¿Me estás escuchando? Así es que no te vayas con eso. No, es que a mí me gusta este estilo. No te cases con ningún estilo. Tu corazón tiene que estar abierto para recibir la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, de muchas formas, pero tiene que ver con el corazón, con el oído. Podemos ir al siguiente, por favor. Proverbios 15:31. ¿Qué dice? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué dice? Entre los sabios morará. ¿De quién está hablando? La persona que sabe escuchar, que aprende, ¿verdad? Una persona le estás aconsejando, le estás diciendo, mira, es que tienes que tener cuidado con esto, tienes que aprender a hacer las cosas de esa manera. Y dice, pues es que no entiendo cómo tengo que hacer las cosas, pero es que tiene 60 años y todavía no saben cómo hacer las cosas. ¿Por qué sucede? ¿Es falta de capacidad en la persona? No es falta de capacidad, es falta de disposición. Tenemos que aprender a poder escuchar, porque dice que el que aprende a escuchar las amonestaciones que te da la vida, dice, entre los sabios morará. Amén. ¿Cuántos dicen, yo quiero aprender a tener sabiduría con la ayuda del Señor? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos sabes que Dios te habla a través de las circunstancias? Dios nos habla a través de las circunstancias, pero si no tienes un oído abierto, no, hombre, te vas y te golpeas. Pero Dios nos da entendimiento,
Dios usa situaciones para que nosotros podamos tener una vida bendecida. Dios quiere que caminemos con un oído abierto al Espíritu Santo y que podamos ver con claridad por dónde estamos andando. Digan amén, por favor. Podemos ver el siguiente verso. La siguiente frase. Debemos entender el peligro de ser guiados por los sentidos, hermanos. Nosotros los cristianos usamos mucho esa frase: es que yo siento, y nos guiamos por lo que sentimos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros estemos sometidos al Espíritu Santo. Pueden poner la otra frase, muy importante: todos nuestros sentidos deben estar sometidos al Espíritu Santo. Amén. Porque a veces andamos sintiendo cosas que no son de Dios. ¿Me está escuchando? Siento que necesito cambiar a mi esposa por una nueva. ¿Cómo? ¿Qué? Y hay gente así, gente rara, que Dios me habló, Dios me mostró. Fue el diablo el que te habló. Parece si lo escuchas. ¿Me explico? Y la gente se convence: no, es que yo estoy seguro que tengo paz en mi corazón. ¿Paz de qué? ¿De romper la voluntad de Dios? ¿De romper un principio de Dios? Es que siento paz, que yo voy a hacer tal cosa, pero aquí dice claramente que no lo hagas. No, pero yo siento. Cuidado con los sentidos. Cuidado cuando nos guiamos por lo que sentimos. ¿Me explico? ¿Has oído gente así? Es que siento que voy a hacer esto, voy a hacer este cambio, mira, siento esto, siento lo otro. No, hombre, traes un montón de problemas ahí en tu corazón. Y no escuchamos porque no nos sometemos al Espíritu. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no guiarnos por nuestros sentimientos. Podemos ver la siguiente, por favor. 2 Corintios 11, 2 y 3. Muy importante este pasaje. Dice el apóstol, le habla a la iglesia: pero celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero podemos ver el siguiente, por favor. Pero temo, ¿qué dijo? ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? Tengo temor ¿de qué? De que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto: ¿la serpiente esa de la que está hablando aquí estará todavía en acción en nuestro mundo? ¿Sí o no? Pues el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo: cuidado con la serpiente, porque por ahí anda. Dice: así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva. Dice: vuestros sentidos otra vez. ¿Por dónde entra el engaño? ¿Por dónde entra el engaño? ¿Por dónde le entró el engaño a Eva? ¿Por dónde le entró? Por aquí y por acá. ¿Verdad que sí? Vio que el árbol era codiciable. ¿Sí? Por aquí le entró y por acá, por andar escuchando la víbora. ¿Me explico? Y tenemos que tener cuidado hoy en día, hermanos. Es impresionante, hermanos, todas las situaciones que estamos viviendo. Jovencitos de 14, 15 años están siendo atrapados de una manera terrible por gente perversa, gente malvada, que está tratando de gancharlos para hacer daño a sus vidas y no se dan cuenta. Hemos escuchado de casos de padres sufriendo terriblemente porque sus hijos se gancharon con desconocidos por internet y los han convencido de ideas totalmente erróneas, y están decididos a abandonar a sus familias e irse a otras naciones porque es gente que los está manipulando para poder destruir sus vidas. Hemos visto niños de 10 años, 9 años atrapados en esas cosas porque tienen acceso a las redes, porque tienen acceso a los medios, y los papás no se dan cuenta. Estaban hablando de un caso donde ganchan a una jovencita, una niña pequeña, y no en las redes comunes. Ellos de manera astuta la ganchan hacia una aplicación donde no iban a darse cuenta, pero ahí estaba el contacto.
manipulando, metiendo cosas a sus vidas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Ayer salió en el periódico algo. Venía la primera reunión en Alemania, creo que fue en Alemania, si no me acuerdo mal, dirigida por inteligencia artificial. Estaba mucha gente en la reunión. Muchos salieron maravillados y otros salieron asustados. ¿Qué es eso? Mucha gente, ¿qué es eso de inteligencia artificial, pastor? No tenemos ni la natural ni la artificial. Pero es que esa ignorancia nos puede estar dañando. Tenemos que saber en el mundo en que estamos, el mundo que nos va a tocar, el mundo que le va a tocar a nuestros hijos. Ponte listo y ponte atento a todo lo que viene. Es una cosa tremenda. Y sencillamente una inteligencia artificial dirigiendo toda la reunión. Predicadores ahí en video inventados por la cosa esa inteligencia artificial, predicando, dando un mensaje, enseñando a la gente a orar y todo. Y lo más que a gente que no le gustó dijeron, era vacío, un vacío tremendo, porque no está la presencia de Dios ahí. Por supuesto que no está la presencia de Dios, pero todo va hacia allá, hermanos. Todo va hacia allá. A ver, ¿cuántos eran de mi época así cuando veían los supersónicos? A ver, levanten la mano, levántenla, confiésense. Ahí está. Miren, todo lo que salía en los supersónicos ya casi lo tenemos. ¿No es cierto? Eso de estar hablando por las pantallas, ¿qué tal? La robotina. A ver, no, algunos la quisieran tener a la robotina, ¿verdad? Pero ya hay robotinas, ¿verdad? Todas esas cosas ya casi están, me faltan algunas, ¿verdad? Pero yo quiero uno de esos carritos que vuelan, ¿verdad? Pero dice, ¿eso cuándo va a llegar? Estamos viviendo. Pero es parte de lo que estamos, nuestra generación le ha tocado. Pero los efectos, porque tú dices, una generación, los niños no saben, hermanos, los niños no saben que antes nosotros teníamos que ir a la esquina de allá de la colonia para hablar por teléfono y tenías que hacer fila y echarle el 20, y si te acaba el 20 ya se te cortó la conversación. Tus hijos no saben eso. Ellos piensan que nacimos con el celular integrado. ¿Sí me explico? Y no disciernen los peligros. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado, mucho cuidado con lo que viene, porque eso puede entorpecer nuestro ir y nuestro ver. ¿Sí, me están siguiendo? ¿Podemos ir al siguiente, por favor? No es cierto. Para atrás otra vez. Ay, gracias. Vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? ¿Qué le pasa a los sentidos? ¿Qué le puede pasar a los sentidos? Que los sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Hermanos, es que hay una guerra espiritual. El diablo tratando de desviarnos del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y así como sucedió en Edén, con los primeros que Dios puso en esta tierra, y así como sucedió en esa iglesia de Corinto que fue rescatada por el Señor, todos ellos, y así como sucede en nuestros días, tenemos que tener cuidado, porque esa lucha todavía está, de la sincera fidelidad a Cristo. Y mira lo que significa. Podemos ir a la siguiente. Nuestro sentido se refiere a la percepción, el entendimiento, el intelecto, aún la disposición. Gente que dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona no capta? Porque hay algo espiritual que se mete de repente. ¿Sí me entienden? Y que sean extraviados significa arruinado por influencias morales. ¿Qué te parece? Depravar, corromper, viciar. Gente que se supone que debe tener cosas correctas en su vida y de repente se mete todo esto. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener un cuidado grande, ¿verdad? Podemos ir a la siguiente. En Hebreos 5, 11 al 14 dice el apóstol: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho ¿qué? ¿Cuál era el problema? ¿No entendían?
Y la persona no es que no esté siendo advertida, pero es que hay un problemita. No está escuchando. No está escuchando. Podemos ir al siguiente verso. Porque debiendo ser, ¿qué? Ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Cuál era el problema? Y no de alimento sólido. No estaban escuchando. Y luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Bueno, les voy a compartir aquí una cuestión aquí personal. En la casa, en la familia, mi esposa siempre es una mujer de oración y cuando pasaba algo en la casa, mis hijas luego, mamá, algo está pasando, tenemos miedo, algo está pasando en el cuarto, cuando eran niñas, ¿verdad? Y mi esposa le decía, vamos a orar, y se metían a orar al cuarto. Aquí está eso, vámonos. ¿De dónde salió esto? Oye, una cosa rara, hay un libro que se metió. ¿Cómo entró este libro aquí? Nadie sabía, pero ahí estaba metido un libro raro. Y luego, mamá, es que otra vez esto. No, vamos a orar, órale. Y pues salía un peluche raro que alguien le había regalado. Pues va para afuera el peluche en el nombre de Jesús. Puras cosas así, porque Dios trae un discernimiento. ¿Sí me explico? Pero ahora que mis hijas ya están grandes, ahora ellas andan orando también. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que enseñar. No, algunos pueden dormir con todos los chamucos y bien tranquilos. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. ¿Sí me entiendes? No, hombre, es que mira, ahí tienen todas la sala llena de cosas raras y no, siendo la presencia de Dios aquí. ¿Cuál presencia de Dios si tienes que sacar toda esa bola de ídolos que tienes aquí en tu casa? Ay, perdón. ¿Me entienden? Tenemos que tener discernimiento espiritual. Los sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios nos da entendimiento. Somos personas que escuchan la voz del Espíritu Santo. No estamos en obscuridad, no estamos en tinieblas. Tenemos discernimiento. Entendemos los tiempos que estamos viviendo. Somos gente que estamos alertas al Espíritu Santo y caminamos en la dirección, en la protección de Dios. Y por eso vamos a proteger a nuestra familia, a nuestros hijos también, y les vamos a enseñar a tener discernimiento también. Aleluya, amén. Eso es parte de lo que Dios quiere hacer, que tengamos oídos, que nuestros niños aprendan a discernir. ¿Qué pasó? Nuestros hijos aprendan a discernir. Podemos ir a la siguiente. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras gentiles, ¿qué dice? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero ¿cuál era el problema ahí? Los extraviabas, dice, se os extraviaba, te llevaban a esas cosas. A ver, a la siguiente. Desviar, engañar, inducir. Voy a contar algo muy personal. Yo creo que mi mamá no sabe esto. Estaba muy chiquito. Tenía unos 7 años, yo creo 8 años. Y una hermana de mi mamá me llevó a una reunión donde estaba un medium. Y pasaron tantas cosas ahí, rarísimas. Yo estaba asustado viendo todo eso. Y lo que me impresiona ya de adulto, ya sobre todo cuando conocí al Señor, me acordé de eso y el Señor me dijo que tenía que orar por esa situación, romper cualquier cosa que pudiera estar ahí. Pero me impactaba la ceguera de la gente, porque esa persona hablaba con otras voces, una cosa espiritual muy fuerte, y controlaba y decía esta para esta persona y esto para el otro, y les decía cosas, y la gente estaban totalmente sometidos a lo que estaba diciendo, en un control horrible. Y la gente
acostumbra a hacer esas cosas. Por eso hay tantas prácticas equivocadas. Por eso aquí en nuestro país y en muchos lugares la gente practica cosas que están fuera de la voluntad de Dios, por esa ceguera espiritual, por esa sordera. Y no me estén viendo así, porque seguramente muchos de nosotros andamos metidos en cosas de esas. ¿Cuántos los barrieron con huevo? Y ahora con jamón solamente, en el nombre del Señor. ¿Verdad? El pirulazo, acuérdate. ¿Verdad que sí? Por ceguera. ¿Y qué dice la gente? No, que te barrían con quién sabe qué piedra, y que luego que se tomaba la forma del animal que te asustó. No, hombre, un dinosaurio que salió ahí. Porque así vivía la gente. Así vivía nuestra cultura, sumergidos en toda esa ignorancia. Pero nos llevaban, dice, nos desviaban, nos engañaban, nos inducían a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego dice en el otro, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, no, bríncame ese pasaje, bríncamelo por favor. El siguiente, Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, pero luego olvida cómo era. El siguiente, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? ¿Verdad? Necesitamos entender, Señor, en los días que vivimos vienen tantas cosas, están sucediendo tantas cosas y vienen más. Necesitamos estar preparados, no tenemos que estar ignorantes. Nosotros escuchamos a Dios, nosotros estamos con discernimiento por la palabra, porque la palabra te da luz, te da entendimiento, y vamos a transmitir ese entendimiento a la siguiente generación. ¿Me están siguiendo? Pues nosotros hicimos muchas cosas por ignorantes, ¿están de acuerdo conmigo? Pero ya no las vamos a hacer, no las vamos a transmitir. ¿Me están siguiendo? Estábamos en Monclova hace muchos años. Estábamos terminando la oración y llega una hermana que tenía poco tiempo en la iglesia, muy evangelista ella, y llega con una persona y dice: pastor, esta mujer está con situaciones y queremos que ore por ella. La pasamos ahí al final y empezamos a orar, y apenas habíamos empezado a orar por ella, la mujer cayó al suelo revolcándose. Empezó una manifestación espiritual ahí bien tremenda. No me pongan cara de susto, porque esas cosas vienen en la Biblia, Fue una cosa bien tremenda. La mujer se empezó ahí a contorsionar, una cosa muy fuerte. Empezamos a orar, y al final de todo nos dimos cuenta que esa mujer era nieta de una mujer que practicaba la brujería. Y antes de morir, esa mujer le puso las manos e invocó espíritu sobre ella. ¿Cuántas situaciones de esas? Y la gente vive así y piensan que es correcto. Es más, hasta te hablan en el nombre del Señor. Es más, y rézate unos Padres Nuestros también. Te mezclan todo, y la gente por ignorancia practican todas estas cosas. Pero ahora dice la Escritura: conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros hemos conocido al Señor, ya no estamos en ignorancia. Ahora tenemos la luz de Cristo en nuestra vida. Ahora tenemos entendimiento, ya no estamos en oscuridad. Todas las cosas que vienen, no importa si son de antiguas o nuevas, las cosas de tecnología, tenemos que tener ese discernimiento para decir: Señor, ayúdanos a entender las cosas que vienen por delante. Tener nuestros oídos y nuestros ojos bien abiertos. ¿Me están siguiendo? Señor, ayúdanos. ¿Cuántos están orando por sus hijos? ¿Será porque soy el pastor, hermanos, y me llegan tantas situaciones de gente? Pastor, no sabe lo que estoy viviendo con mis hijos, las luchas tan grandes. Pastor, mis nietos. Sí, yo sé, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero somos gente entendida,
Por eso lo que podemos hacer es ponernos en la brecha por ellos en el nombre del Señor, y vamos a pelear por sus vidas. Vamos a orar para que ellos puedan conocer al Señor, para que el reino de Dios llegue a sus vidas. A lo mejor no puedes hacer mucho acá en las decisiones, pero tenemos un Dios poderoso al cual le podemos clamar, y algo va a suceder en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Dios tiene sus maneras para traerlos a su reino. Dios tiene sus maneras para que ellos puedan venir a sus pies. ¿Cuántos saben que hay un Dios poderoso? Hermanos, espero no haberlos asustado con todas las cosas que conté ahorita, pero son reales. La gente necesita ser liberada. La gente tiene muchos conflictos, abren puertas a tantas. Hace poco me acaban de mandar, hermano. Qué impresionante estuvo eso. Cuando éramos jovencitos, ¿cuánta gente practicaba la cuestión de la ouija? Nomás por curiosos andaban metiéndose allí, y un montón de gente endemoniada después, con miedo y cosas de todo lo que pasaba con eso. Pues ahora acaban de sacar una cosa nueva que se llama la tabla del Espíritu Santo. La tabla del Espíritu Santo. Ya no es la ouija, porque se oye muy, muy feo. No, ahora es la tabla del Espíritu Santo. Es lo mismo, pero pintado de otro color. Y la gente engañada. Es el Espíritu Santo el que nos va a hablar. ¿Cómo? No disciernen cómo el diablo se puede meter así tan fácil. Y la gente comprando esas cosas porque, mira, qué bonito. Entonces si esto sí es de Dios. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que ser gente con discernimiento. Ayúdanos, Señor, a ver y a escuchar. Ayer me estaban enseñando a alguien, no sé qué caricaturas, no sé qué caricaturas son. Aparentemente todo muy bonito, pero atrás de los dibujos animados había árboles, hermanos. En los árboles, en los dibujos animados, y en los árboles estaban figuras de demonios. Impresionante. No crean que inventado. No, estaba clarísima las figuras. ¿Por qué está todo eso? Porque hay gente intencionalmente atrás que está queriendo sembrar cosas en los niños. Por eso tenemos que tener un cuidado. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento para poder saber cómo vivir en esos. Y no nada más por, sí, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los jóvenes. No, tú cuídate tú también. Todos tenemos que cuidarnos, hermanos. Por eso les decía ahorita que a veces nos confiamos en nosotros mismos. ¿Cuánta gente dice adulta les ten cuidado? Oye, ten cuidado. Siempre les hemos dicho a los pastores, no puedes estar aconsejando mujeres, no puedes estar aconsejando a una persona del sexo opuesto. Y cuando la gente no escucha, se meten en problemas porque no hay oído. Tenemos que ser sabios. No es que yo quiero ayudar a esa persona y terminas en un problema ahí. ¿Me entienden? ¿Sí me están oyendo? Que Dios nos dé entendimiento espiritual. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser firmes en hacer tu voluntad. Están muy serios. ¿Están recibiendo la palabra? Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias porque tú vienes a abrir nuestros oídos espirituales. Tú vienes a abrir nuestros ojos, Señor, y nos das entendimiento para que podamos nosotros hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, yo quiero abrir este momento para que aquellos que pueden decir, pastor, yo necesito que mis ojos sean abiertos. Yo necesito que mis oídos sean abiertos. Por favor, ponte de pie en tu lugar, delante de Dios. Esto no es delante de nadie, pero delante de Dios. Dile, Señor, necesito escuchar la voz de tu Espíritu. No quiero, Señor, caminar en engaño. No quiero caminar en un error. Yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Ven y obra en mi vida, ven y obra en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ven con tu presencia. Manifiéstate, Dios. Manifiéstate, Señor. Oh, Padre. Gracias, Dios. Mírame para acá, hermanos.
Perdónenme que les hable con tanta franqueza. Acabo de hablar con una persona hace poco y me dice: pastor, mi sobrina, 16 años, pastor, una persona la aganchó por internet. La aganchó por internet con mentiras. Abandonó a su familia, se fue del país, la sacaron del país con engaños. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Escritura, muy peligrosos. ¿Qué nos puede garantizar que nuestros hijos estén protegidos, que nuestros jóvenes estén amando al Señor? Por eso les insistimos: tráiganlos a las actividades, tráiganlos a los eventos. Necesitan recibir de Dios, pero eso no es suficiente. En casa necesitamos estarles sembrando la palabra. Necesitamos nosotros estar orando para que el reino de Dios venga a sus vidas. Necesitamos darles ejemplo. Nuestras familias necesitan ser protegidas y tú tienes que ser el primero en proteger tu casa. Tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, la voz de alerta que hay en estos tiempos. Ay, pastor, pero pon atención. Mira cómo está creciendo y creciendo todas las cosas, y no queremos experimentar ninguna cosa así por ignorantes o por no prestar atención. Queremos ser sabios con la ayuda de Dios. Levanta tus manos, por favor. Si de alguna manera Dios te ha estado hablando, tú sabes que Él te ha estado hablando y no has puesto atención a su voz. Gente que está a tu alrededor, que te ama, te ha dado advertencias de parte de Dios. Te han dicho: ten cuidado con esas cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, dice: Señor, perdóname. Yo quiero abrir mi oído, yo quiero abrir mis ojos. Dame entendimiento en el nombre de Jesús. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Yo no quiero que mis hijos se contaminen. Yo no quiero que mis nietos se contaminen con cosas que van a perjudicar su vida espiritual. Oh Dios, dame entendimiento para guiar mi casa. Dame entendimiento, danos oídos abiertos, ojos abiertos, Señor. No queremos meter a nuestra casa, a nuestras vidas, cosas que van a traer daño espiritual. Oh Dios, danos el valor para hacer lo correcto, sin importar lo que el mundo piense, sin importar lo que el mundo diga. Queremos nosotros hacer lo que es correcto. Queremos oír la voz de tu Espíritu Santo.